Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Yaxiri Loria y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, otra vez me alejé un montón del canal, pero no les voy a decir y ni les voy a explicar mucho porque siento que no tiene como que mucho sentido. Les voy a contar algo. Al principio de este canal yo quería que se tratara más que todo de vlogs, llevarlos a conocer lugares y así. Pero por ciertas razones yo ya no me voy a poder desplazar lejos, o sea, a muchos otros lugares. Los llevé a conocer dos, que fueron el Suave, que es un centro de rescate animal, y el Sanatorio Durán. Pero no nos vamos a poder seguir desplazando como antes. Tal vez no para siempre, pero por un buen rato sí. Entonces los voy a seguir llevando a conocer lugares, pero desde acá les voy a poner fotos, les voy a poner videos para que los puedan conocer un poquito mejor, pero desde aquí. Los quiero llevar a conocer lugares que tengan una historia paranormal. A mí siempre me ha gustado mucho este tipo de contenido, entonces es el que vamos a hacer. Yo hoy les voy a hablar de un lugar al que ya los llevé, que es el Sanatorio Durán, pero les voy a hablar un poquito más acerca de la historia, porque la vez que fuimos no les hablé mucho acerca de él, solo hicimos el recorrido, les enseñé el lugar básicamente, pero no hablamos mucho del lugar y de las historias y leyendas que cuentan. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más acerca de él. Entonces no nos vamos a alargar más. Este hospital se ubicó en Potrero Cerrado de Oremuno de Catap para tratar a los enfermos de tuberculosis. En el siglo XX realmente el tratamiento era nulo, o sea, prácticamente no existía, no se contaba ni con las instalaciones, ni con el equipo, ni con el personal adecuado para tratar a los enfermos como ellos realmente lo requerían. Es aquí cuando entra el doctor Carlos Durán Cartín. Él era como un médico muy visionario y él quería crear un hospital para tratar a los enfermos de tuberculosis, más que todo impulsado por su hija, que ella también lo padecía. Entonces, él quería como crear un hospital para que los enfermos tuvieran una mejor oportunidad para salvar su vida. El doctor Carlos Durán Cartín se dedicó como a investigar y a buscar más sobre el tratamiento de la tuberculosis y encontró el sanatorio Loomis, que era dirigido por el doctor Charles Loomis, que era como el más capacitado en Estados Unidos en ese momento para los enfermos de tuberculosis. Y él se dirige para allá con su hija para buscarle una cura en 1903. Él regresa a Costa Rica con su hija en 1912. Ese señor, Carlos Durán, fue presidente de la República por un tiempo y él fue el creador del hospital, el asilo Chapuy. Para los que no saben, ese era un hospital para personas con problemas mentales. Entonces, debido a todo esto, en su participación en lo político y demás, ella tenía suficientes influencias como para llevar a cabo el proyecto del sanatorio. Entonces, él se agarró de ahí para crear el Sanatorio Durán. El Sanatorio Durán abrió sus puertas por primera vez en 1918. Básicamente este hospital era como el mejor o el más apto por la lejanía que tenía, por donde estaba ubicado básicamente, por el aire, la humedad. Y se decía que entre más alejados tuviera, entre más altura tuviera el hospital, iba a hacer que los pacientes se curaran más rápido por el aire, la humedad y todo eso. Y como la enfermedad era sumamente contagiosa, lo decidieron hacer alejado de la sociedad por mismo para que las personas sanas no se contagiaran. Este hospital fue atendido por varios médicos y por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Habían áreas para hombres, mujeres y niños. Y este hospital, por todo lo que tenía y los avances que presentaba, fue catalogado como hospital de primer mundo. Gracias a todos los avances de la medicina que el sanatorio tuvo y que hubieron en el resto del mundo, esto ayudó a que la tasa de mortalidad comenzara a descender y el sanatorio sin pacientes pues ya no tenía como propósito. Entonces se vieron obligados a cerrar en 1963. Pero mientras el hospital estuvo abierto, hubieron muchas personas que murieron, o sea, cantidades demasiado grandes entre médicos, pacientes, las monjas. Murieron muchas personas. Y era muy triste porque realmente muchos de los que entraban, tanto pacientes como médicos, sabían que ingresaban, pero no iban a volver a salir.
porque realmente los médicos y las monjas no tenían como eh, el equipo necesario para protegerse, ¿sabes? O sea, ellos básicamente saben que en cualquier momento se podían contagiar y podían morir. Entonces, sí es una historia bastante triste la que se esconde detrás de este sanatorio. Yo no sé mucho acerca de esta historia, pero dicen que también el sanatorio se utilizó como cárcel para menores en 1983. Realmente no sé si esto sea cierto o no del todo, pero sí se sabe que se utilizó para varias cosas después de ser sanatorio para tuberculosis. Se dice que fue una cárcel para menores. Y es aquí cuando la historia paranormal comienza, porque incluso cuando estaba en funcionamiento el hospital, se decía, o bueno, los pacientes del hospital decían que llegaba una monja. Siempre al lado de ellos tal vez había un compañero que se quejaba, que le dolía o que estaba pasando mala noche y llegaba una monja como a atenderlo cuando ya todo el personal estaba descansando. O sea, básicamente era imposible que alguien llegara porque la casa de los doctores estaba separada en sí de los recintos de donde tenían a los enfermos. Por ejemplo, las monjas y los doctores dormían lejos de los recintos de donde tenían a los enfermos y los enfermos, o sea, tenían una lejanía considerable. Entonces era imposible que alguien estuviera ahí para ayudarlos, ¿saben? En la noche. Entonces ahí es donde comienzan esas historias un poquito inquietantes. Muchas de las personas que visitan este lugar sí dicen que han visto la presencia de una monja o que se encuentran a una niña. Yo sinceramente las veces que yo he ido al sanatorio no he visto nada perturbador, por decirlo así. La primera vez que fui había muchísima gente. Entonces, o sea, los pasillos estaban llenos de personas, entonces no era como que te asustaba. O sea, sí cambia muchísimo el ambiente. De hecho, cuando yo fui la segunda vez, perdón, que yo fui a grabar, yo comencé el video sin suéter porque no tenía frío, pero ya al llegar allá y entrar a los lugares ya empieza como a cambiar un poquito la temperatura. Entonces ya me tuve que poner el abrigo y todo, porque a pesar de que estaba haciendo sol, estaba haciendo mucho frío. Entonces, la primera vez había muchísima gente. Y la segunda vez ya no había tanta, o sea, yo fui en pandemia, entonces no había como muchas personas y era un día entre semana. Entonces, básicamente estábamos solo nosotros, o sea, no había nadie. Llegamos al estacionamiento y el único carro que se veía era el en el que íbamos nosotros, entonces no había nadie. Hay muchas leyendas en este hospital, pero yo les voy a contar como las más clásicas, que es como la que la gente más conoce. Puede ser que las conozcan ustedes o no, pero básicamente son cuatro. La primera es la de la niña de las escaleras. Le dicen así porque muchas de las personas que han ido a este sanatorio, de hecho cuando no hay mucha gente, dicen que en ocasiones ven una niña caminando en los pisos de arriba. Dicen que esas personas van a ver quién es la niña o que anda haciendo una pequeña sola por esos lados y llegan arriba y básicamente no encuentran a nadie. A la hora de devolverse por las escaleras para bajar otra vez a la primera planta, la niña está esperándolos al principio de la escalera a que tú bajes. La otra historia es la más conocida de todas, que es la de la monja. De hecho, yo tengo algunas fotos, bueno, no son mías, son de otras personas, pero son personas que se han captado a este ser o a este ente en el sanatorio. Hay mucha gente que, como les digo, van solos o van con muy poca gente y básicamente se aparece cuando no hay nadie. Hay gente que la ha visto de espaldas, gente que se toma fotos y está detrás de las personas o simplemente están grabando el sanatorio y la ven en una ventana o algo así. Entonces, les voy a mostrar las fotos que he conseguido de este lugar para que ustedes también la vean. La verdad sí es un poco perturbador. Luego está la de un niño pequeño que se aparece en las fotos. De hecho, hace poco yo vi una entrevista de una señora en un programa nacional que se llama Informe 11. No sé si podrán buscarlo, tal vez para que vean la entrevista, pero esa señora dice que ella fue con su familia, de hecho aquí les voy a poner la foto. Dice que fue con su familia al sanatorio a pasar el día o a pasar a visitar, ¿verdad? Y dice que, bueno, ella estaba tomando fotos y en un pasillo había mucha gente. Entonces ellos esperaron a que el pasillo se vaciara
para ellos tomarse la foto. Cuando ellos están posando y se toman la foto, se dan cuenta de que, o sea, en el pasillo básicamente no había nadie. Ellos se aseguraron de que no hubiera nadie. Y se dan cuenta que en la foto hay un niño sentado recostado a una pared detrás de ellos, o sea, de espaldas a ellos. La señora dice que no había nadie, que ellos se aseguraron de que no hubiera nadie para que la foto saliera bien y se ve este niño. De hecho, este niño aparece en varias fotos más. Hay gente que llega y se toma fotos en la capilla. De hecho, hay una foto de un muchacho que se toma una foto en la capilla y en la ventana de la capilla se ve este niño sentado en la ventana. Y la última historia, no sé si será verídica del todo, pero se trata de un periodista. Esta historia me la contaron, yo la escuché en una conversación que tuvimos hace un tiempo con unas personas, de que había un periodista que él llegó hace muchos años, eso sí, ya, o sea, básicamente casi que el sanatorio estaba abandonado, pero hace muy poquito tiempo. Entonces este periodista llegó como a hablar con las hermanas del sanatorio para que les contara pues historias y cosas que ellas hubieran vivido, o sea, vivencias que ellas tuvieran, ¿no? Entonces este periodista llegó y le dijo al guarda que si podía entrar, no sé qué, el guarda le dijo que sí, pero él no le dijo básicamente a qué iba. Entonces él entra y cuentan que él se ve, o sea, él está grabando y él se ve que pone una silla para sentarse él y pone una silla al frente suyo. Y él comienza a hablar, comienza a hacer preguntas y después de las preguntas que le hace, le espera como un tiempo, asienta con la cabeza como si alguien estuviera respondiendo. Entonces termina la entrevista, el periodista se va y le dice al guarda que si lo deja ingresar nuevamente porque se le olvidó algo muy importante de preguntarle a la hermana con la que le estaba hablando, o sea, la monjita con la que él habló. Entonces el guarda queda básicamente petrificado, no sabe qué decirle porque él le dice, ¿cuál hermana? ¿Cuál monja? Si aquí no hay nadie. Entonces él le dice que como que no hay nadie si él habló con una monja. Y él le dice que no, que el sanatorio ya lleva mucho abandonado, que no, o sea, no hay nadie. Básicamente el único que estaba adentro era él y el guarda que estaba afuera y ya. O sea, no había nadie más. No habían trabajadores, no había nadie. O sea, básicamente estaban ellos solos. Entonces él le dice, claro que sí, y le muestra la entrevista y se ve que sí, o sea, que él está hablando con alguien, pero en la silla no hay nadie sentado, o sea, está solo él y la silla al lado y no hay nadie. Entonces, siento que esa es como una de las más fuertes que hay, porque si a mí me llegase a pasar eso, yo no sé qué haría, la verdad, yo siento que me volvería loca porque sí me daría mucho miedo, o sea, yo estar segura de que hablé con alguien y que a la hora de ver la entrevista no haya nadie, sí me llenaría un poquito de miedo. Y así como estas historias, hay muchísimas más acerca de este sanatorio, pero estas son como las más sonadas y las que la gente como que más cuenta, ¿no? Lastimosamente, la última vez que nosotros fuimos, no pudimos ingresar a muchas áreas, supuestamente porque estaban en remodelación. Esa era la capilla del sanatorio Durán, pero también eso cerrada. Hay muchas partes bloqueadas donde no se puede entrar. De hecho, allá arriba, en esa ventana de allá última, supuestamente había muchas apariciones de la monja, pero no, por alguna razón no se puede entrar ya. Es un poco extraño porque cuando un lugar está en remodelación, pues hay material de construcción, herramientas y cosas, ¿no? Para remodelar el lugar. Pero nosotros fuimos un día entre semana y no había nada, o sea, no había material, no habían trabajadores arreglando nada y no había nada. O sea, básicamente se dice que los fines de semana los trabajadores no trabajan porque es un día donde la gente va y, ¿verdad? Y todo, entonces es un poco tedioso que la gente esté pasando por donde ellos están trabajando. Pero ese día era entre semana, se supone que ellos trabajan entre semana y no había nadie, o sea, no había nadie trabajando ni remodelando nada. Entonces, a mí me parece un poco extraño. Realmente eran áreas donde se ve más, donde antes se había visto más la monja o la niña o el niño. De hecho, hay un lugar donde no puede ingresar nadie, literalmente hace muchos años, que es la capilla. La capilla está cerrada,
supuestamente porque los guardas o personas que trabajan aquí habían encontrado otras personas visitantes haciendo cosas no muy buenas, ¿verdad? Estaban a veces tratando de hacer amarres o jugando a la Ouija incluso, entonces cosas no tan buenas que a ellos no les gustaron y por eso decidieron cerrar este lugar. Pero en esta capilla se muestra esta imagen que fue la que les conté hace un ratito, que fue la del muchacho. Este muchacho se tomó en una capilla y un niño sentado en la ventana, agarrándose las piernas y como yendo hacia la ventana. Y básicamente no puede haber ahí nadie porque la capilla está cerrada y no puede nadie ingresar. Entonces es como extraño ver a este niño aquí adentro. Entonces sí es un poquito, o sea, da miedo, ¿no? Porque se ve que bueno, no sé, pero se ve que no es como una foto trabajada o editada. Entonces sí da un poquito de susto. No creo que esta capilla nuevamente vuelva a ser abierta, entonces probablemente nunca la vamos a conocer qué hay dentro de. Porque incluso subir las gradas de la capillita para tomarse uno por la ventana también está prohibido. Si lo ven a uno lo regañan y la capilla está casi en la entrada, entonces no creo. Si volvemos a ir o tenemos alguna ocasión volver a ingresar a este lugar, les prometo que lo intento. Tal vez no se lo suba aquí en YouTube porque no va a ser un video largo o extenso. Tal vez se lo suba en TikTok o voy aquí en algún short, tal vez. Entonces, si voy otra vez, yo les prometo que les grabo a ver qué hay dentro de la capilla. Y también otra de los lugares que está cerrado aquí es la casa de los doctores. No pudimos ingresar. Pero pudimos captar como por fuera algunas partes. Entonces también se las voy a mostrar acá. Otra de las partes donde nosotros no pudimos ingresar fue al cementerio. Ese sanatorio tenía un cementerio para las personas que fallecían, ¿verdad? Obviamente, tanto para los médicos como para los pacientes. No pudimos ingresar porque ya el cementerio en sí no pertenece al sanatorio. O sea, como que eso lo seccionaron y quedó como en la finca de un señor. Él no quiso botar el cementerio, o sea, él lo conserva aún, él lo quiso dejar como estaba, quizá por respeto, realmente no sabemos muy bien, pero él lo quiso conservar. Él permite que las personas lo visiten, pero es muy difícil contactarlo a él y ese día pues no estaba, entonces no pudimos como ingresar. Pero nosotros estamos viendo a ver cómo podemos, o sea, tratando de averiguar cómo podemos contactarnos con el señor para poder visitar el cementerio y enseñarles a ustedes un poquito más de cómo está ahora y todo eso. Hay varias fotos, bueno, del cementerio donde se ve cómo era antes y todo eso, pero no hay como fotos recientes. Entonces, sí nos gustaría tal vez como ir, tal vez pasar la noche, depende. Pero tal vez pasar la noche, ver qué pasa. Incluso hemos intentado pasar la noche en el sanatorio, pero se necesitan muchos permisos y muchas cosas que hay que sacar. Nosotros estamos intentando ver cómo lo hacemos, pero realmente no sé, porque tampoco quiero llenar el canal como de videos del sanatorio, ¿verdad? Solo eso no tiene mucho sentido. Este lo quise hacer porque no les había hablado mucho acerca de él, de su historia, pero como hacer tantos videos de no. Este probablemente sea el último, pero si nosotros logramos pasar la noche o algo así, van a ver otro, pero solo de noche, para que vean qué es lo que pasa. Nada más que sí, no prometo nada porque los permisos son muy difíciles de conseguir, aunque no lo crean, ya hemos hablado con personas, pero nos dicen que no, que es imposible. El guarda dice que pues obviamente si él ve a alguien en la noche dentro, le puede disparar, para no decirlo muy bien. Le puede disparar y pues él no se hace responsable de eso porque es alguien que está invadiendo propiedad privada. O sea, tú no puedes ingresar al sanatorio de noche porque no está permitido. O sea, sí se puede ingresar mientras no te vean, pero es un poco complicado porque te van a disparar y no queremos eso. Entonces preferimos hacerlo con todos los permisos legales para que todo sea legal y no nos vayan a disparar. Entonces, estamos viendo a ver cómo podemos hacer. Yo espero que en algún momento se pueda, pero no prometo nada. Entonces, esperemos a ver qué sucede con esto. Y ahorita al final los voy a dejar con unas fotos del sanatorio de cuando estaba en funcionamiento, incluso de cuando ya no, o de
de alguna cosa extraña, tal vez no, que no enseñé al principio o así, se las voy a dejar aquí al final. También si omití algo me lo pueden decir en los comentarios, por supuesto, yo estoy abierta a recibir cualquier recomendación de ustedes. Entonces, también si me brinqué algo, si no dije algo o tal vez me faltó información, ustedes lo pueden dejar en los comentarios y yo lo voy a tomar muchísimo en cuenta. Pero bueno, básicamente esta es la historia del sanatorio. Espero les haya gustado. Si ustedes tienen algún lugar donde quieran que nosotros, bueno, ya no podemos ir. Pero si tienen algún lugar que quisieran del que yo hable o investigue, lo pueden hacer, lo pueden dejar en los comentarios y yo con muchísimo gusto lo hago. Ya tengo varios lugares más que tal vez sean algunos de los que ustedes quieren, pero pueden dejar en los comentarios para yo ir investigando, ir viendo más opciones. Y pues nada, eso es todo por el video de hoy. De verdad espero les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarme. Realmente se los agradezco muchísimo. Si quieren apoyarme y que yo haga más contenido de este estilo, me pueden dejar su like y suscribirse porque eso me ayudaría muchísimo y me haría muy muy feliz que ustedes formen parte de esta familia. La verdad les agradezco mucho el tiempo que me dedican o que me dedicaron en este video. De verdad, muchísimas gracias. Les mando un besote gigante y nos vemos hasta un próximo video.